Bueno, chicos, entonces, a lo que habíamos quedado, el espectro electromagnético, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren, ustedes se pueden dar cuenta la, la distribución, ¿no? Hay varias escalas ahí, ¿no? Eh, la primera es si pueden ingresar, ¿no? A la atmósfera. Como se pueden dar cuenta, las ondas de radio, sí se puede, ¿no? Tanto generarlas, sacar y de igual manera ingresar. Si una civilización extraterrestre quisiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de las ondas de radio, ¿no? Miren la frecuencia, ¿no? La parte que está en rojo, 10 a la 4 Hz, es más o menos 10 kilohertz, y se puede llegar hasta un poquito menos de los 10 a los 8, 10 a la 8 Hz, ¿no? Que son unos 100 megahertz. ¿Listo? La temperatura eh, que se puede radiar, pues, ¿no? Los objetos es bajita, ¿no? Ahí está el termómetro como en negro, ¿no? ¿Listo? Es casi el 0 Kelvin en teoría. Bueno, posteriormente están las microondas, ¿no? Las microondas tienen una longitud de onda bien chiquita en metros, ¿no? Mírenla ahí, chinos. Eh, la, la longitud de onda es de aproximadamente un ser humano, ¿no? De, de 10, de 2 metros, ¿no? De 1,5 metros puede ser, ¿no? ¿Listo? Las frecuencias ya sabemos cuáles son el orden de los 4, 5, 6 gigahercios, ¿no? 10 a la 9. Y la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es más intensa, ¿no? Y miren que está casi el 0 Kelvin, ¿no? Es menos 272 grados centígrados. Imagínense un poquito más si se va aumentando la frecuencia, ¿no? Se llega casi al infrarrojo, entonces miren que es del tamaño de una mariposa, de la punta de una aguja puede ser, ¿no? O sea, es chiquito, cada vez más pequeña es la longitud de onda. Entre más frecuencia, menor longitud de onda. Miren, la frecuencia ya está de 10 a la 12, los 1000 gigas, los tera. Y sí, miren, la temperatura está del orden de los 100 Kelvin, ¿no? Posteriormente, miren la luz visible, chinos, la luz que podemos ver, la luz blanca, del tamaño de los protozoos, que son pequeños microorganismos, ¿no? Ahí empieza ya la escala en frecuencias a irse al lado morado, ¿no? Y se tiene una frecuencia de 10 a la 15, ¿no? Ya serían los peta. Es impresionantemente alta, ¿no? Eso todavía está un poco lejos para nosotros. Las temperaturas, miren que pueden ser de los 100.000 Kelvin, ¿no? Una vaina muy abrigada, muy caliente, ¿no? Después está la luz ultravioleta, miren, los últimos tres. La luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ¿no? Miren la frecuencia que trabaja los rayos X. Por eso es que la aplicación de ellos permite escanear partes del cuerpo, ¿no? Los huesos se puede ver, ¿no? ¿Listo? La radiación gamma, miren, el tamaño ya es del orden de las moléculas de los átomos, ¿no? Es miniatura, eso ya es nanoscópico. Y las frecuencias son altísimas también, ¿no? Y la temperatura de igual manera, muy alta. Bueno, eh, otra gráfica para poder entender el espectro electromagnético, ¿no? Entonces miren que eh, en la regla, en la escala de la regla está las dimensiones de las longitudes de onda, ¿no? Entonces, la longitud de onda
de la radio, pues es pequeña, es grande, perdón, como habíamos visto anteriormente. Miren los microondas, ya empieza a ser más chiquita, ¿no? Después, miren, está el infrarrojo, la luz visible, la luz ultravioleta, los rayos X, los gamma. Es otra forma de representar el espectro electromagnético. En este está un poco más detallado, ¿no? Empieza desde los más altos, las frecuencias más altas, hasta las frecuencias más bajas, ¿no? ¿Listo, muchachos? Bueno, verán. eh, con respecto a la propagación de las ondas electromagnéticas en la Tierra, eh, se debe tener en cuenta los cambios en la velocidad de las ondas, ¿no? Y eso, ¿por qué se ve modificado, ¿no? Es sencillamente por la condición atmosférica que puede tener la Tierra. Y ahí en la gráfica que está a la derecha, nos podemos dar cuenta las zonas, ¿no? De la ionosfera, en las cuales se absorbe, se refracta también las señales. Listo, están las tres capas, ¿no? La D, la E y la F. La F tiene dos capas también. Esas las vamos a ver. Entonces, también hay que tener en cuenta que las señales están en función de la altitud y las condiciones limitantes. ¿Listo? Entre eh, más alto pueda ser el sitio donde se ubica un repetidor, una antena, puede tener mayor cobertura, ¿no? Aquí en Pasto, puntualmente, pues un lugar estratégico para poner una antena sería el volcán, ¿no? Es la montaña más alta que tenemos por acá, el pico más alto. Tiene una antena, puede tener una cobertura suficientemente grande, ¿no? Y irradiar a todo el municipio de Pasto, ¿no? Los municipios de la circunvalar, ¿no? Sandoná, Consacá, Yacuanquer, hasta el Tambo, inclusive hasta Chachagüí, un poco más a, ¿a dónde es? A Ancuya, Linares, ¿no? Siempre es importante tener una antena alta, ¿no? Y también, pues, obviamente las condiciones limitantes, que es puntualmente la topografía. Si se tienen muchos obstáculos, que pueden ser en las ciudades modernas los edificios, en la zona rocosa o la zona montañosa más bien, se puede pues perder la señal y para eso se necesitan otros tipos de repetidores, otras antenitas. También miren que se debe tener en cuenta la temperatura aérea, la densidad en el aire y los niveles de ionización aéreos. Entonces, entre mayor temperatura haya, es decir, que puede que en ese momento el cielo esté despejado, el sol entra o los rayos de sol entran con mayor facilidad pues a nuestra atmósfera, no hay, en ese momento no hay tanta perturbación. ¿Por qué? Porque pues no hay humedad, no hay vapor. ¿Listo? Miren la densidad, ¿no? El aire, entre más agua tenga, se vuelve más denso, ¿no? Y el agua, pues la cantidad de agua en el aire es la humedad, chicos. Y también miren los niveles de ionización, ¿no? Esos sirven para favorecer, ¿no? La transmisión de las señales en la ionosfera. Pero miren, también hay que tener en cuenta los rayos ultravioleta, ¿no? Y los rayos cósmicos. Ellos, de alguna manera, intentan, pues los ultravioleta entran a la Tierra, la capa de ozono los detiene un poco, porque es el protector de la Tierra, y los rayos cósmicos también intentan, ¿no? Pueden ser, como ya lo habíamos visto, del orden de los rayos eh, de radiofrecuencia de radio, también los rayos gamma, que eso sí, con una frecuencia tan alta, una longitud de onda tan chiquita, es difícil que puedan ingresar. Listo, miren ahí se puede ver lo que les había comentado,
regiones ionizadas dominantes son los que están en la ionosfera, ¿no? La capa D, la E, la F1 y la F2. De acuerdo a eso, toca utilizar ciertos tipos de repetidores, de antenas, chinos. Hay unas que utilizan la misma ionosfera para poder reflejar las señales cuando las frecuencias son bajas. Cuando ya empiezan a ser más altas, ya no, se pierden en la ionosfera, se pierden y lo que toca es utilizar estaciones que tengan línea de vista. Listo, vean, chinos. En una propagación de onda terrestre, miren cómo está la imagen, por debajo de los 2 MHz, es decir, son de ondas de radio de señales de radiofrecuencia, ¿no? Se aprovecha la ionosfera para que se reflejen las señales. Entonces, una antenita le manda la señal a la otra y no se necesita, miren que no tienen línea de vista, ¿no? Pueden estar en lugares remotos, ¿no? Por ejemplo, el repetidor que tiene Caracol, RCN, ¿no? En Bogotá, eh, son obviamente grandes, ¿no? Pero no necesitan línea de vista para que lleguen a nuestros radios, ¿no? Las señales se reflejan en en el cielo, pues, por decirlo comúnmente, ¿no? En la ionosfera, en parte de la atmósfera, cuando son frecuencias bajas, que significa que haya longitudes de onda altas y entonces las señales no se pierden con facilidad. Miren el detallito que aparece ahí, la capa D a una altitud de aproximadamente 45 o 55 millas, ¿no? ¿Qué significa? Que no está tan lejos, pues, ¿no? Absorbe, miren, que las, la capa D se comporta como una esponja de radiofrecuencia, ¿no? Ya cuando las señales son mayores a 300 kilohertz. Y cuando son menores, la capa D provoca refracción. Refracción es simplemente que, según la ley de Snell, si ustedes recuerdan, ustedes lo vieron también en medios de transmisión, que cuando cambian la señal de un medio a otro, el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción, es, es diferente, depende del medio, ¿no? También de los senos con la normal. Bueno, en la siguiente diapositiva está la siguiente capa, la E. ¿Listo? Es un poquito más alta, de 65 a 75 millas. Y también aprovecha la reflexión, pero miren que también se aprovecha la Tierra para que la señal llegue a la ionosfera, se refleje a la Tierra y así vaya recorriendo de un lado a otro. ¿Listo? Esto provoca reflexión de frecuencias de HF, de alta frecuencia, high frequency, durante las horas diurnas, ¿no? Ya cuando estamos en las horas nocturnas se pierde pues esa señal, ¿no? ¿Listo? Y por último, miren que tenemos las dos capas, pues, ¿no? La F1 y la F2. ¿Listo? Y esas sí necesitan línea de, línea de vista, el loss. ¿Listo? Entonces miren que ahí sí tenemos que tener repetidores, porque ya las frecuencias son altas. Imagínense las microondas terrestres. Pues si tenemos un satélite, pues es mucho más cómodo porque el satélite irradia eh, a medio mundo, casi. ¿Listo? Eh, Se utiliza para
trabajar pues con señales de alta frecuencia, ¿no? De las HF. Bueno, chinos, entonces, ya para continuar, miren lo que yo les había comentado hace, hace un rato, ¿no? Hace 8 días puntualmente. Vamos a tratar de entender un poquito lo que es la información, ¿no? La capacidad, la entropía, la velocidad. ¿Listo? Entonces, chinos, para que tomen nota, ¿no? Entonces, la capacidad o la cantidad de información que podemos medir se puede escribir con esas fórmulas que están arriba, ¿no? La, la, la primera se mide en bits, ¿listo? Y es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre PJ, donde PJ es la probabilidad de aparición del bit, ¿no? ¿Listo? Entonces, si yo tengo un bit, la probabilidad de que ese bit tenga un valor, ya sea un 1 o ya sea un 0, es de 0,5, ¿no? Porque tenemos el 50% de que sea un 1 o el 50% de que sea un 0. ¿Listo? Entonces, 1, si hacemos el razonamiento, 1 dividido entre 0,5 eh, es 2. El logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un bit, eh, o más bien, si tengo eh, un estado, pues lo que voy a poder transmitir es un bit. ¿Listo? Bueno, si lo ponemos eso de acuerdo a pues a la identidad de los logaritmos, lo podemos expresar en función del logaritmo en base 10 o en función del logaritmo en base n, en base n no, en base e, que son los famosos logaritmos naturales. Si se mide en logaritmo natural, la unidad son los nats y en logaritmo decimal la unidad son los Hartley. Normalmente se mide en bits. ¿Listo? Entonces, pregunto, chinos, ahí para que me respondan. Si tengo cuatro bits, ¿cuál será la probabilidad de que suceda, de que una de las combinaciones de los 4 bits ocurra, chinos? ¿16? Es 1 sobre 16, ¿no? ¿Listo? La probabilidad es 1 sobre 16. ¿Entendidos? Porque eh, tengo 4 bits, 2 a la 4 es 16. Entonces, para que aparezca uno de los 16 estados, que es desde 4 ceros hasta 4 unos, es que cada uno de ellos tiene un 16avo de probabilidad de aparecer. Entonces, el logaritmo en base 2 de 1 sobre 16 es logaritmo en base 2 de 16. ¿Listo? Entonces, logaritmo en base 2 de 16, ¿cuánto es? Un número que elevado a la 2 me dé 16, es 4, pues, ¿no? 2 a la 4 es igual a 16. ¿Listo? Entonces, eso sucede cuando la probabilidad de aparición de la cantidad de caracteres o de combinaciones binarias que pueda tener ese conjunto de bits sea la misma, ¿no? Ahí estamos entendiendo que la aparición, por ejemplo, del 0101 es la misma aparición del 0110, por ejemplo. Y asimismo, ¿no? Siendo
ordenados, coherentes, pero esa probabilidad puede variar. Entonces, si varía esa probabilidad, la cantidad de información en bits que podemos transmitir también varía. ¿Listo? Bueno, en la siguiente parte está la entropía, que se simboliza con la letra H. Si ustedes se dan cuenta, miren la formulita. Entonces podemos ver que la entropía es igual a la sumatoria desde J hasta M, donde J empieza en 1 y M pues es un número finito de combinaciones digitales. Es igual pues la sumatoria desde J hasta M de la probabilidad de aparición de ese tipo de información por la información, por I sub J. Se puede descomponer como con la fórmula que está a la derecha, ¿no? ¿Listo? Entonces, la entropía es igual a la sumatoria desde I hasta M de la probabilidad P sub J por el logaritmo en base 2 de 1 sobre P sub J bits. Todo queda en función de la probabilidad. ¿Listo? Como les decía, si la probabilidad es de aparición tiene, digamos, el mismo nivel de coincidencia que todos los posibles estados, es muy sencillo, ¿no? Que, que realmente se pueda interpretar esa entropía, ¿no? O sea, la cantidad de bits puede ser igual a la entropía. ¿Listo? Bueno, mire, ahí está también simbolizado la M y la P sub J, se puede decir de otra manera, y esa es la entropía. Y la velocidad de la fuente es la cantidad de entropía sobre el periodo de tiempo que se utiliza para enviar toda esa información. Y eso está en BPS, que, está escrito ahí como bits sobre S, bits por segundo. ¿Listo? Bueno, chinos, verán. Entonces, hagamos como un ejemplo. Si están viendo la pantallita, ¿no? Sí, profe. Bueno, aquí pongámosle propagación de información. Entonces, la primera fórmula que dice que I, la cantidad de información en bits, es igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre P sub J. ¿Listo? Y esto está en bits. Entonces, como les decía, si tengo, por ejemplo, eh, un, un tren, o más bien, un paquete de 12 bits, ¿listo? Si tengo un paquete de 12 bits, pero eh, voy a tratar de enviarlo con 4 niveles distintos, ¿listo? Quiero enviarlo con 4 niveles distintos. Normalmente, ¿cuántos? ¿Cómo sería? Si quiero enviar un bit, normalmente lo envío ya sea con un 1 o un 0. Este es un 1, este es un 0, este es un 1. ¿Listo? Pero estos puedo enviarlo también con diferentes niveles, ¿no? Entonces puedo enviar yo así, ¿listo? Con 4 diferentes niveles. ¿Listo? Entonces, también se puede utilizar, donde la amplitud puedo dividirla en n partes. Entonces, pregunto, si tengo 12 bits y cada bit lo puedo representar con 4 niveles, ¿cómo sería la cantidad de información en bits que puedo transmitir? De acuerdo a la primera fórmula. Entonces, lo que primero tengo que hacer es encontrar la P sub J, ¿no? ¿Cuál sería la P sub J? Entonces sería 1 sobre 4
a la 12, ¿no? ¿Listo? Sobre 4 a la 12. ¿Por qué 4? Porque son 4 niveles que puede tomar cada bit. ¿Listo? Si fuera en orden, si fuera de esta manera, sería 1 sobre 2 a la 12. Pero acá es 1 sobre 4 a la 12. Entonces, la I sub j, ¿a qué sería igual, chinos? Al logaritmo en base 2 de 1 sobre 4 a la 12. ¿Cuánto sería eso, chinos? Entonces, esto es lo mismo que decir logaritmo en base 2. Entonces, por ley de la oreja, me quedaría de 4 a la 12. Y si ustedes recuerdan, si ustedes recuerdan el logaritmo de a la x, es lo mismo que decir x por el logaritmo de a. ¿Listo? Entonces, puedo yo bajar el 12 y me queda el logaritmo en base 2 de 4. Y eso me queda 12 por 2, es decir, 24 bits. Entonces, el I sub j es la cantidad de información que se puede enviar en este ejemplo, es de 24 bits. ¿Listo? Si lo haríamos, miren, si lo trabajo, entonces, si fuera como es, un paquete binario, es decir, que solamente se podrían utilizar dos estados, entonces la I sub j sería igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre 1 por 2 a la 12. Y eso me queda igual a 12 chinos. La I sub j. Listo, que es como redundante, ¿no? Hacer esta operación. Porque si tengo 12 bits, voy a armar un paquete de 12 bits, pues la cantidad de información que puedo transmitir máxima son de 12 bits en un instante de tiempo, ya sea la combinación desde 12 ceros hasta 12 unos. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta también la cantidad de representaciones digitales que puede tener cada bit. Entonces, ¿listo? Bueno, entonces, de acuerdo con la siguiente fórmula, la H, la entropía, ¿listo? Pregunto, si los 12 bits se transmiten uniformemente, si se mantiene con esa probabilidad, si se tiene una probabilidad constante, ¿cuánto sería la entropía entonces, chinos? Entonces, H sería igual a la sumatoria desde J igual 1 ¿hasta cuándo? A ver, ¿quién me dice hasta cuánto? ¿Hasta 12? No. ¿Cuántas combinaciones puedo generar, chinos? 24 al cuadrado. No. ¿Cuántas combinaciones puedo generar? ¿Pero con qué número? ¿Con 12? Sí, claro, con 12. Serían 2 a la 12. 2 a la 12, ¿cuánto es? Yo no recuerdo si es 1024 o 2400 No. y algo. 1024 es 2 a la 10. 2 a la 12 es 4096, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? De la probabilidad que es 1 sobre, si tomamos el primer ejemplo, 4 a la 12, por la cantidad de información que es 24. ¿Cuánto da eso, chinos, esa operación?
Aquí O sea que estás. solo sería ese uno sobre, ¿sobre qué es? Sobre 4 a la 12 por 24, Ujú. Entonces sería, pero me da eh, 0.00000143051. ujú. En Entonces, notación me da 1.431 por 10 a la menos 6. verás, entonces sería, eh, si lo hacemos sería 4 elevado a la 12. Esto es igual a eso, ¿no? ¿Listo? El inverso de esto, ¿cuánto es? 1 dividido entre 4 elevado a la 12. Eso es igual a esto, ¿no? Ahora sí, por 12, por 24, es decir, esto es igual a esto, por 4096. Esa es la entropía entonces, chinos. ¿Sí les dio igual? Sí, profe. Sí, ¿no? Esa es la entropía. ¿Listo? ¿Entendidos? Bueno, Sí, ahora sí, ¿se imaginan ustedes si las probabilidades fueran diferentes? Es decir, que las probabilidades, por ejemplo, de la mitad de la primera eh, combinación, es decir, 2048 combinaciones, tenga una probabilidad y que la probabilidad del resto tenga otra probabilidad. ¿Listo? Tenga otro valor. Entonces, cambiaría, ¿no? La entropía, chinos. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que aquí lo que estamos haciendo es trabajando con una probabilidad constante, ¿no? ¿Sí, chinos? sí, profe, ahí sí. Bueno, entonces Sí, así la profe. vimos, ¿no? La vimos 8 días, que nos dice que la capacidad del canal es igual al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de uno más la relación señal a ruido, ¿no? Donde la capacidad se mide en BPS. Otra unidad de la capacidad es el baudio, entonces quiero que busquen qué es un baudio, que puede llegar a ser un BPS, pero que no es lo mismo, no siempre es lo mismo. El ancho de banda y la relación señal a ruido, que es adimensional y que se calcula vatio sobre vatio, ¿no? ¿Listo? Entonces, a ver, muchachos, quiero que ahorita mismo se hagan ustedes un ejercicio y me lo suben al Moodle, al que es, al Tau. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué pasa si la relación señal a ruido es de 1000? ¿Listo? Con un cable, se va a transmitir una señal con un cable de, de la categoría 7E. Cable UTP, categoría 7E. ¿Listo? ¿Y cuál será la capacidad? Entonces, háganlo y lo suben, chinos. Y segundo, entonces, ¿cuál será eh, la capacidad también si se va a transmitir una señal de microondas? ¿Sí? Una señal de microondas que tiene una ganancia eh, de 50 decibeles. Entonces, ¿cómo lo harían? A ver, o hacemos aquí un ejercicio o lo hacen. Sería bueno pues que hagamos con usted uno y Hagamos nosotros uno aquí, pues, Bueno, ya. profe. bueno, Eso. entonces Claro. tratemos de hacer uno. A ver, verá. Miremos que C, ya lo habíamos pillado, es igual a B, pero logaritmo en base 2 de Sn más 1. Entonces hagamos el primer ejercicio que les dije. Sí, voy a transmitir por un cable UTP
categoría 7E, y tengo una relación señal al ruido de 1000. Entonces, ¿cuánto será la capacidad de BPS? ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es que buscar el ancho de banda que tiene la categoría 7E del cable UTP, ¿no? Entonces, si ustedes lo recuerdan ahí, chinos. No, profe. ¿No? Creo que ya es gigabit, ¿no? Creo que ya es pongámosle pues que sea 100 de 10 gigahertz. ¿Listo? De 10 gigahertz. Entonces, si tengo ese ancho de banda, ¿cuánto será la capacidad, chinos? Sería 10 por 10 a la 9 por un logaritmo en base 2 de 1001. ¿Cuánto es, muchachos, ahí? A ver, díctenme. Da un número grandísimo. Notación científica, pues. Pero no, un número tiene que dar así, tan Puede dar un grande. número grande, claro. Da 99.7 gigas. 99.7 gigabps, ¿no? Listo. Estuvo. ¿Sí les dio al resto? Sí, profe, lo mismo. Bueno, está bien. Listo. Entonces, a ver, tratemos de hacer el otro. Entonces, el otro ejemplo dice que voy a transmitir una señal de microondas. ¿Listo? Con una relación señal a ruido de 50 decibeles. ¿Cuál será la capacidad del canal? Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, chicos. Ahí tengo dos datos, pero no sé exactamente ni el ancho de banda ni el SN adimensional. Entonces, ¿qué hago? Mm, ¿Suponer algún valor? No ¿Cómo? sé. ¿Suponer algún valor? No, no, no puedo suponer. ¿Cuánto es el ancho de banda de las microondas? Entonces, ustedes dicen, pues hay muchas microondas, el horno microondas, las comunicaciones satelitales de microondas, las comunicaciones terrestres, ¿no? Entonces, pongámosle que sea de 6 gigahertz. ¿Listo? Y tengo que pasar este dato a dimensional. Entonces, ¿se acuerdan que escribimos la fórmula que decía que la potencia en decibeles es igual a 10 logaritmo eh, de la potencia en vatios? Entonces, aprovechando esa fórmula, puedo despejar la relación señal a ruido en, ¿en qué es? En adimensional. Entonces, yo puedo decir que 50 es igual a 10 logaritmo de la relación señal a ruido. Entonces, ¿cuánto da eso? Da 5 es igual al logaritmo de la relación señal a ruido. Entonces, me quedaría que 10 a la 5 es igual a la relación señal a ruido. Entonces, me quedaría 10 a la 5 es 100.000, ¿no? Entonces, si ya tengo la relación señal a ruido y el ancho de banda, entonces C será igual a 6 por el logaritmo en base 2 de 100.000. ¿Cuánto les da eso?
Este es 6 por 10 a la 9, ¿cierto? ¿Cuánto da eso, chinos? Da lo mismo que el anterior. ¿Exactamente lo mismo? No puede ser. Es que son tantos números que, pues en notación científica sí lo reduce a 99.7. No puede ser porque tienes, tienes 100.000. 6 exponente a la 9 por logaritmo base 2 de 100.001. Ujú. Pero a mí me lo reduce a eso, 99.7 gigas. ¿Sí les da lo mismo, chinos? Sí, profe, me da lo mismo. Las diferencias son a partir del tercer dígito. Uno es 99.65, el otro es 99.67. Por 10 a la que te da. A la 9. A la 9. 99,65 me da a mí. El anterior da 99.65. Ah, no, el de ahorita da Sí, 99.65 y el 99,65. anterior daba 99.67. Ujú. O sea, miren que depende entonces mucho de el ancho de banda, ¿no? Si se dan cuenta, la ganancia no afecta tanto, ¿no? Listo, miren, con una ganancia de 10.000, de 100.000 y una ganancia de 1.000, dio casi el mismo resultado, ¿no? 99,7 acá 99,65. ¿Listo, chinos? Entonces, no es tan complicado. Bueno, entonces háganse ustedes un ejercicio. Ya es muy fácil. Entonces, pregunto, chinos, copien, para no copiémoslo. Esperando. Si tengo yo un canal, entonces, si tengo un canal, ¿listo? Pongámosle ahí de 500 megabps y tengo una relación señal a ruido de, ¿de qué es? Pongámosle de 40 decibeles. Entonces, ¿cuánto debe ser el ancho de banda? ¿Listo? ¿Y a qué medios puede corresponder? ¿Listo? Entonces quiero que lo hagan y quiero que lo suban al Tau. ¿Listo? Entonces, háganse ese ejercicio sencillo, lo hacen en el Word, lo pueden hacer o en el PowerPoint, lo pasan a PDF y lo suben. ¿Listo, chinos? Sí, pues listo. Vale, profe. ¿Hasta qué horas, profe? Perfecto. No, eso lo hacemos, yo los pongo hasta la próxima semana. Siempre las tareas van a ser cada 8 días. Ah, vale, profe. ¿Listos? ¿Estamos? Héctor, Steven, David, Johnny, Sí, profe. Juan Francisco y Luis Enrique. Sí, profe. Sí, profe. Listo, háganse eso entonces. Tengo esa capacidad. Tengo un canal solamente de 500 megas. No más, no tengo más. Miren, porque los anteriores canales eran inmensos, ¿no? Y un canal de 500 megas sí puede ser un cable UTP, por ejemplo. Y una relación señal al ruido de 40 decibeles, que es buena. ¿Qué medios podría utilizar? Entonces ahí ya podemos deducir que es un cable UTP, puede ser un coaxial, puede ser una señal de radiofrecuencia, por ejemplo, o algo. ¿Listo? Ahí encuentren los medios. Por lo menos tres, ¿no? Por lo menos tres tienen que escribirlos. Ojalá no se van a copiar, traten
de que sean originales. ¿Listos? Eso hay que consultarlo, ¿no, profe? Sí, ¿O claro. cómo se puede decir? Ustedes buscan en la frecuencia que utilizan los medios de transmisión de acuerdo al valor que les dio. ¿Listo?